Bien. eh, a ver, jóvenes, ¿cómo están? Muy buena tarde nuevamente. Deseo estén bien. Vamos a comenzar la plática del día de hoy. Se recordarán que el día martes vimos el procedimiento, o pues describimos el procedimiento de conciliación, es decir, el tribunal de conciliación. A ver, Adela Kun González, muy buena tarde. ¿Me puede describir brevemente o me puede escribir los pasos o el procedimiento que vimos el día martes para la conciliación, por favor? Adela. Es que yo ya los controlé, que algunos solo se conectan, muchachos. Ya no reciben la clase, entonces eso lo voy apuntando. A ver, Mario. Sí, Adela, ¿cómo está? Solo hable. Ay, perdón, Dick, es que todavía ando aquí en el tráfico. Ah, ok. Me preguntaba, perdón, no lo escuché, ahorita me conecté, disculpe. Ah, no tenga pena, que me dijera el procedimiento del tribunal el procedimiento de la conciliación que vimos el día martes, pero no sé si tienes a la mano. Sí, sí tengo, pero voy ando así como paradita, entonces, ay, perdón. No tenga pena. Vamos. Disculpe, Lick, sino con mucho gusto. Bueno, Adela. Gracias. A ver, Mónica, buenas tardes, Mónica Paola. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Un saludarle. Mucho gusto, Lick. Dígame brevemente el procedimiento que vimos. Bueno, el día martes. Que como los pasos, ¿verdad? Los 12 pasos. Sí, primero, sí. Ajá. Primero, la elaboración de la demanda y se presenta con el pliego de peticiones según el artículo 377. Seguidamente, se harán llegar el pliego de peticiones según el artículo 378. Se hará llegar el pliego de peticiones al respectivo juez. El número 3 es el 381, que dice 381, que si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. El paso número 4 es el artículo 378. No, sí, 378, que dice que el juez resolverá en el acto. Luego, el paso número 5, se notificará al patrono, el artículo 378, se notificará al patrono o trabajadores o sindicados emplazados, a más tardar el día siguiente de su recepción. El número 6 es el 382, donde dice que dentro de las 12 horas siguientes al recibido del pliego de peticiones, el juez de Trabajo y Previsión Social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación. El número 7 es el 382, se hará la notificación a la otra parte. El número 8 dice, se nombrará, hay que indicar un lugar para recibir notificaciones, es el artículo 382 también. En el número 9, 384, dice que una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia. El número 10 es el artículo 385, donde dice que 2 horas antes de la señalada para la comparecencia al Tribunal de Conciliación, oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con profusión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Sigue el paso número 11, donde se emiten las recomendaciones, que es el artículo 387. Se emiten las recomendaciones correspondientes, pero si no se aceptan, si no se obtuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención el tribunal. Y el paso último, que es el 386, donde dice que si
Hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. Fin. Perfecto. Sí, en efecto, así es. Gracias, Mónica. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Todos comprendieron ese procedimiento. Es muy importante que lo hablemos porque yo voy continuando con el programa y claro, podemos regresar, pero lo importante es avanzar. Esta es la primera etapa, este es el primer procedimiento que se da después de no haber tenido una negociación de manera extrajudicial, ¿ya? Y obviamente, pues aquí se resume el procedimiento, que eso pues lo van a ver ustedes, se presenta la demanda, dentro de las 2 horas siguientes, pues obviamente aquí está más a grosso modo, pero el procedimiento que yo les acabo de dar es el procedimiento desde la presentación, desde la elaboración de la demanda, desde la elaboración del pliego de peticiones, desde la presentación como tal, después de la presentación de calificado y si no se califica, pues obviamente pues se subsanan, ¿ya? Después se notifica a las partes, se procede a notificar dentro de las 12 horas, pues obviamente que de una u otra manera se va a conformar, se notifica a los jueces de hecho, ¿ya? Se notifica también a la parte o a la otra parte que debe nombrar a una delegación análoga, es decir, a una delegación igual. De estos procedimientos, pues ya lo hemos visto nosotros y lo acaba de leer muy completamente Mónica, ¿ya? Entonces, previo a estar sentado o estar fungiendo y al haber implementado oficialmente el Tribunal de Conciliación, nos vamos al 291, 92, 93, 94, 95 con relación a las excusas o a las recusaciones que se puedan dar. Todo eso es lo que de una u otra manera es importante que ustedes lo comprendan, jóvenes, con toda la confianza, ¿ya? De esa cuenta, pues ya Mónica lo explicó. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Todos comprendieron el procedimiento, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. de esta cuenta, pues obviamente aquí, tal vez por programa y ustedes lo van haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que les pido en el trabajo, ¿ya? Esto es lo que les pido en el trabajo. Pues obviamente el juez de primera o segunda, ¿por qué se consignó esto? Porque al final, recordémonos que si es en el departamento de Guatemala, ya vimos la competencia como tal. Aquí siempre se presentan todas las demandas, ¿ya? A los jueces de admisión para la demanda. Entonces, recordémonos que tenemos 2 juzgados, el juzgado primero y el juzgado segundo, para la admisión de las demandas. Entonces, de una u otra manera, ya lo vimos, tal vez aquí está un poquito más explicado, se presenta la demanda. Aquí ya iríamos prácticamente por el paso 2 o 3, porque el primero en el procedimiento que yo les di es la elaboración. No es lo mismo elaboración que presentación, porque la elaboración, recordemos que es el derecho de petición que tienen las partes, ¿ya? Se elabora la demanda. En la demanda, recordémonos que deben de consignar todos los requisitos que vimos, ¿ya? Que se llegó o se realizó el arreglo directo, si es un grupo coaligado, y que se agotó la vía directa, si es un sindicato, y que existió arreglo en tales y tales artículos, y que no existió arreglo en los otros artículos. Entonces, y que no se llegó a ningún arreglo o se llegó parcialmente a un acuerdo. Todo eso ya lo vimos que deben de consignarlo. Se presenta la demanda correspondiente, pues obviamente con los requisitos legales. Después de ello, la demanda y la resolución, pues obviamente eh, se presentan o se elabora la resolución correspondiente desde el momento en que se presente la resolución o se emita la resolución por parte del juez correspondiente, ya se dicta el emplazamiento. Recordémonos que el emplazamiento contiene 2 grandes prevenciones. A ver, Melanie y Fabiola, ¿cuáles son esas 2 grandes prevenciones que contiene el emplazamiento? Buenas noches, licenciado.
Buenas No le escuché, la verdad, solo algo del emplazamiento, las dos grandes. ¿Cuáles son las dos grandes prevenciones que el juez, cuando recibe la demanda colectiva o cuando se da el emplazamiento, el juez establece en la resolución de trámite? ¿Cuáles son esas dos grandes prevenciones que hemos visto, jóvenes? No recuerdo, licenciado. Disculpe. Gracias. A ver, Francis Gabriel, muy buena noche. Y buenas noches, Lick. Fíjese que tampoco sabría decirle. Ok. Ingrid Lorena. Licenciado, yo entrando todavía estoy como poniendo atención, perdone. Ok. ¿Alguien que me diga cuáles es esos dos prevenciones que emite el juez, jóvenes? No avanzamos y no lo hablamos, porque no tiene sentido que avancemos si no sabemos cuáles son esas dos grandes prevenciones. A ver, Nixon, muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Bueno, prevenciones no creo que ya sea la rebeldía y todo eso. No. No. ¿Cuáles son esas dos grandes connotaciones? O ya lo vimos la semana antepasada, ¿se recuerdan ustedes? ¿O la semana pasada? Hemos leído muchas veces el artículo. A ver, Lisbeth. Buenas noches, licenciado. La verdad no les sabría decir, lo estoy buscando en mis apuntes. Perdón. Ok. A ver, jóvenes, con toda confianza, alguien que me lo diga, por favor, porque es importante que avancemos en esto. Licenciado, perdone, yo no le contesté, pero ahorita me puse a revisar mis notas, el 379 y el 380. ¿Qué regulan? Perdón, es que como ando fuera, yo solo vi mis notas que tengo aquí. Y Lorena, lo de no represalias, recuerdo que el licenciado dijo. Y la prevención regula dos derechos importantes. Y que se pueda ejecutar ese derecho y la no represalia. ¿Es así, licenciado? Perdón. Sí. ¿Qué más, jóvenes? Que no puede despedir en ese momento. Exactamente. No se puede despedir a ninguna persona. ¿Alguien que me dé el artículo 380, por favor? Artículo 380. A partir del momento a que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado, aunque se trate de trabajadores que no han escrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidencia, y sin que la resolución definitiva que se prejuzgue sobre la justicia o injusticia. Si se produce determinación de contratos sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción prevista en el artículo que precede. Si aún así persistiere la sentencia, ordenará la sanción de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal, calidad de ejecutor del mismo, haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece el artículo es aplicable también cuando se infringe el derecho de inamovilidad que establece el artículo 9 de este código. Gracias, Nixon. Es decir,
Esto es pregunta de examen, jóvenes. Esto es pregunta de la vida. Ahí tienen en la pantalla las dos grandes prevenciones. Lo acaba de decir una Aurora, o dos creo que dijo. No tomar represalias. Y dos, la más importante, desde el momento en que se exista el emplazamiento, desde el momento en que se emita la resolución, toda autorización de contrato debe de ser, o toda terminación de contrato debe de ser autorizada. ¿Me explico? ¿Está claro, jóvenes? Esto es parte del ejercicio que vamos a hacer el día jueves, si ustedes lo consideran. Resolver cualquier duda que ustedes tengan, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes, a ver, no sé, alguien, para que no piensen que es dirigido, alguien que me diga, ¿por qué creen ustedes que el juez regula que no se debe de tomar la menor represalia de una parte con la otra? ¿Qué les establece a ustedes la lógica? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? A ver, Sería jóvenes. tal vez porque los patronos se molestan en el sentido de que se haga ese tipo de situaciones y entonces lo primero que él hace es despedir a la gente como para que pues algunos ya no sigan con el proceso. Gracias, Rosita. ¿Y por qué creen ustedes que toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por un juez? Vimos esto, ¿se recuerdan? Porque usted dijo que si en algún momento alguien pues tenía alguna falta que fuera justificada, entonces pues de plano se tenía que comentar ante el juez para que de verdad se pudiera realizar un despido justificado. Así es, exactamente. Ese es el tema más importante. Entonces, por favor, jóvenes, de las dos prevenciones, la más importante es, obviamente, la de no expedir, porque de una u otra manera, esta va a ser la más importante, vuelvo y repito, para el tema de no expedir, porque imagínense ustedes, están formando un sindicato y empiezan a despedir, ya no tiene objeto el sindicato. ¿Cuántos miembros se necesitan para, cuántas personas se necesitan para formar un sindicato de trabajadores jóvenes? ¿Cuál es el mínimo? 20. Hola, Karina, gracias, Karina Melanie. Entonces, al final, eso es. Entonces, por favor, con toda confianza, yo quiero entender que estamos avanzando, ¿verdad? Y de hecho, el día jueves, ese es el objetivo del repaso. Entonces, aquí les estoy marcando las dos prevenciones correspondientes. Después de eso, porque aquí es un flujograma a grandes rasgos, después de haber notificado, después de haberle notificado a las partes que se acepta para su trámite, después de haberle dicho que obviamente de una u otra manera se acepta para su trámite y se prohíbe, uno, no tomar represalias y dos, no despedir a ninguna persona sin autorización judicial dentro de las 12 horas siguientes, pues obviamente el juez convoca ya al Tribunal de Conciliación. Artículo 382 y por qué 294. Recordémonos que en el 294 regula el tema de las recusaciones, de los impedimentos y de las situaciones que puedan darse que una persona no pueda integrar un Tribunal de Conciliación y arbitraje. No se confunda, por favor, tal vez es algo, y van a decir ustedes, algo ilógico dice, pero se los digo por si alguien lo piensa. Son tribunales de conciliación y arbitraje. Es decir, son tribunales de conciliación y son tribunales de arbitraje. El mismo procedimiento aplica para los dos, pero ya en la práctica, ya en la legislación, tribunal de conciliación, punto. Tribunal de arbitraje, punto. ¿Me explico? Los dos procedimientos aplican para los dos, o el mismo procedimiento, perdón, aplica para los dos. Lo que impera acá es que el tribunal de conciliación va a ser el primer paso que deben de dar los sujetos procesales para poder tratar de negociar o tratar de resolver sus controversias en ese aspecto. Si no, se queda únicamente en ese aspecto el grupo coaligado, no se toman las recomendaciones. Ya vamos a ver el próximo día de clases el procedimiento para la huelga,
porque después existe un procedimiento obligatorio que después del plazo que regula el código para la huelga, se tienen que ir a un tribunal de arbitraje, y el arbitraje es potestativo y o obligatorio. Entonces, después de la huelga, ya se va a un tribunal o a un arbitraje obligatorio, y el potestativo es, mire, pues vamos o no vamos, ¿ya? Entonces, de esa cuenta se dan la resolución de los impedimentos correspondientes, ¿ya? Y al final, todo esto, pues obviamente yo les rogaría que ustedes puedan leer artículos 194, 316, 17 y 383 del Código de Trabajo. Todo eso, ojo, esto es pregunta y esto es para el examen del día viernes, jóvenes. Ya, así que el día jueves pueden hacer ustedes las preguntas, por muy mínimas que ustedes consideren que son, ustedes las pueden hacer, ¿oyeron? ¿Ya? O más bien les ruego la puedan hacer. Después de eso, ¿ya? Dentro de las 36 horas siguientes de declararse competente el tribunal, es el paso que vimos que 5 o 6, no recuerdo, ¿ya? Convoca a la delegación análoga, ¿ya? Aquí les estoy dando un programa resumido. En los 12 pasos que le di es el más completo, ¿ya? Después de haber realizado la notificación de que debe conformar una delegación análoga, ya viene el procedimiento que 2 horas antes de la primera comparecencia el tribunal va a escuchar por separado. ¿Por qué creen ustedes que va a escuchar o el tribunal escucha por separado a ambas partes, jóvenes? Para que no se pase información. Sí, esa es una para que no se pase información. Pero ¿por qué creen ustedes que primero escucha al sector patronal o al sector trabajador y luego al otro sector? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les dice la lógica? A ver, Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Considero que es un método de resolución de conflictos, ¿verdad? De manera, bueno, yo estuve en un curso anteriormente de resolución de conflicto y recomendaban que siempre se escuchara ambas partes por separado, previo a hacer una reunión, ¿verdad? Conocer las necesidades, conocer las expectativas de cada parte y también respecto a cuáles eran sus argumentos, ¿verdad? Así es, Luis, precisamente por eso es. Les voy a dar un tip para la carrera ya. A ustedes, Dios mediante, cuando se gradúen y ejerzan la carrera, les va a llegar algunos divorcios. Primero escuchen ustedes por separado a las partes. ¿Por qué? Porque si los citan ustedes sin haberlos escuchado, el día que se dé la reunión es imposible humanamente, o es humanamente imposible poder arribar a un acuerdo, porque hay sentimientos y ahí estamos hablando de temas emocionales. En el sindicato, tal y como lo dijo Luis, es igual, ¿ya? En el tema laboral es igual. ¿Por qué? Porque ya, imagínense ustedes, vienen de una negociación fallida en la vía directa o en el arreglo directo, dependiendo si son grupos coaligados o si son sindicatos. Después de no haber tenido una negociación, vieran ustedes que cuando uno realiza la negociación de pactos colectivos es muy desgastante. Yo he tenido la oportunidad de negociar algunos pactos y hay veces que nos ya han llegado desde las 8 de la mañana que nos reunimos, 8, 9 de la mañana, el cansancio físico y emocional es grande porque nos llegan las 11, 12 de la noche y aún seguimos negociando. Y ahí en ese ínterin disculpen la palabra, no es tal vez la palabra correcta, pero se sacan la generación unos con otros, se enojan porque cuando ya son temas pecuniarios, pues obviamente no existen acuerdos. Entonces, como ya viene un desgaste de la vía directa o el arreglo directo, vía directa de los sindicatos, por eso es que el tribunal escucha por separado a las partes, ¿ya? Y les dice, bueno, ¿qué planteó usted? ¿Qué quiere usted? ¿Usted esto lo planteó en el arreglo directo? ¿Lo planteó directamente con su patrono? Sí, no. Y ya en el tribunal de conciliación como tal empieza la discusión. Cuando hablamos de discusión, yo les quisiera rogar que cambien ustedes su chip a alegar. Porque en Guatemala, cuando decimos discutimos, es porque estamos alegando, no discutir. Si ustedes buscan la palabra discutir, es hablar, establecer ponencias. ¿Saben ustedes qué significa la palabra ponencias?
Exposición. Así es, la ponencia es el documento, cuando ustedes escuchen, la ponencia la hizo el letrado tal y tal del magistrado, es decir, hizo la exposición, hizo el documento que conlleva, entonces, o defender su tesis, defender su postura, entonces, al final, ya los miembros del Tribunal de Conciliación ya tienen toda la película, no sé si es la palabra correcta, pero es para que nos comprendamos de qué es lo que quieren ambas partes, y en la negociación ellos van realizando o emitiendo recomendaciones. ¿Me explico? Por eso es que es importante recibirlos, ¿ya? Después de haberlos escuchado por aparte, ¿ya? El tribunal, en esa negociación, en esa discusión, va a, de una u otra manera, va a proponerles las posibles soluciones, que es lo que les estoy comentando. ¿Ya? Y al haber propuesto esas posibles soluciones, ¿ya? Si existe arreglo, tal y como ya lo leyó Paola, se me fue, Mónica Paola, perdón, se fracciona el acta correspondiente, ¿ya? Si no existe acuerdo, ¿se recuerdan ustedes que se puede repetir este procedimiento por una sola vez? El juez, que es el presidente, sigue siendo el juez. Y de una u otra manera, se convocan a los suplentes, ¿ya? ¿Para qué? Para que los suplentes no tengan esa contaminación, por decirlo así, de lo que de una u otra manera pasó con antelación. Esto es pura lógica, jóvenes. Y si existe arreglo, pues obviamente se firma el convenio, ¿ya? Tal y como lo establece el 386. Y sí, dígame, Luis. Dígame, Luis. Dígame, Mónica, perdón. Licenciado, disculpe, fíjese que yo tengo una duda. Cuando se forma el tribunal de conciliación, digamos, como generalmente estas personas, digamos, los grupos coaligados y los sindicatos piden mejoras salariales y todo eso, ¿verdad? Cuando es una empresa, cuando es del sector público, pues es... los fondos están, digamos, la información del presupuesto está a la vista, pero cuando es privado, digamos, ellos tienen que hablar con los representantes del patrono y decirles, proponerles, digamos, al contrario, ellos tienen que decirles, mire, nosotros contamos con esto de presupuesto, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, o en dado caso, ¿verdad? No tenemos dinero, o sí tenemos, ¿verdad? Porque algo tienen que tener a la vista para recomendar, porque si no, ¿cómo van a recomendar si la empresa no tiene dinero, verdad? Mónica, muy buena pregunta. Usted se adelantó a 2 clases o a una clase más que iba a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque incluso en el sector público es un tema bien complejo. Porque se recuerdan ustedes todos los procedimientos o todo el tema que pasó en el año 2015 en donde judicializaron la libertad sindical, ya, en donde existió persecución en contra de dirigentes sindicales y todos los temas. Incluso de esa cuenta, eso es un buen punto de tesis, por eso le digo que usted se adelantó a 1 o 2 clases en lo que vamos a tocar ese tema después de haber explicado el tribunal o el procedimiento del arbitraje. Aquí hay un tema muy importante. En el sector público, ustedes ingresan a las páginas oficiales, ingresan al Congreso, ahí está todo el tema del presupuesto. Está la ley, el presupuesto anual, la ley del presupuesto general del 97, no, ahí están los aspectos generales, pero cada año se emite la ley. Recuerden ustedes, tenemos hasta el 30 de noviembre para que los legisladores, obviamente, pues aprueben el decreto que contiene el presupuesto para el año 2024. De esa cuenta, si no lo aprueban, pues continúa el presupuesto de 2023. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Punto de tesis. En el sector privado los jueces no tienen esa coercibilidad, claro. Se puede presentar o se puede solicitar la exhibición de documentos. Pero ¿qué le garantiza a ustedes? Y luego con mucho respeto, pues estamos hablando en la academia, si aquí hay algún patrono, que el patrono no venga y diga, pague 2 contabilidades. ¿Ya? Mire, yo no tengo acá. Entonces, por eso es que de una u otra manera se debe de aplicar esos 2 principios de la verdad sabida, aunque son temas mercantiles, dirán ustedes, pero aquí sí se aplica la buena fe. Y 2, aquí se aplica el tema de capacidad de pago.
Recordémonos ustedes que está el principio de superación de las garantías mínimas, pero también está el principio, cuarto, considerando el Código de Trabajo, de la capacidad, la superación de las garantías mínimas conforme la capacidad económica del patrón. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque si ustedes se dan cuenta, y si ven la historia, desde hace décadas ya no existe una negociación en el sector privado, porque no hay sindicato. Como decimos nosotros coloquialmente, mataron a la gallina los huevos de oro. ¿Por qué? Porque al final se empezaron a dar duro con los sindicatos que, pues obviamente, tergiversaron y estigmatizaron y satanizaron la negociación colectiva. Pero regresando al punto de Mónica, es un buen punto de tesis. ¿Cómo garantizar la negociación colectiva en el sector público en relación a los beneficios económicos? Ahí ya les di el punto de tesis. Entonces, y ahí explican todos ustedes en la justificación, porque es un buen punto de tesis. Porque no hay quien, o sea, el juez va a tener el juez no se puede ir a meter a revisar la contabilidad. El juez va a revisar lo que le den nada más. ¿Me explico? Es un buen punto de tesis, Mónica y compañeros, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Para servir. Entonces, recordémonos que de una u otra manera, si esas recomendaciones no son aceptadas, pues obviamente el Tribunal de Conciliación, dentro de las 48 horas siguientes, va a realizar el mismo procedimiento. ¿Solo qué? Con los miembros suplentes. Tal vez ya se cansaron que explique esto, jóvenes, pero es importante porque algunos no lo tienen claro, ¿ya? Y de una u otra manera, ¿ya? Se agota el procedimiento correspondiente y si no aceptan, obviamente, el arreglo directo, ¿ya? Aquí existe ya la primera parte del arbitraje potestativo que dicen, miren, nosotros no lo aceptamos y nos vamos a ir al arbitraje. Que ya es, y lo vamos a explicar, aquí sí ya se requiere asesoría de abogado, aquí ya vamos, se recuerdan que ya vimos principios, ya vimos todas las características, cuando vimos en general todo el derecho colectivo o procesal colectivo, ¿ya? Acá hay un tema muy importante. Si no existe, ¿ya? Un arreglo o si no existe un convenio, el tribunal dice, damos por concluida esta intervención y fraccionamos un acta. Y el acta ya lo vimos, que el artículo 389 del Código de Trabajo regula los requisitos que de una otra manera, 387, siempre hay que leer los dos, por favor, regula que va a contar. Va a contener la enumeración de las causas del conflicto, las recomendaciones que hicieron a las partes, ¿ya? Y establecer si se aceptó una, no se aceptó la otra. ¿Por qué? Porque si es potestad de un sindicato, aquí ya no estoy hablando de grupo coaligado, de un sindicato irse a la huelga, ¿ya? Al final, la Inspección General de Trabajo ya tiene los conocimientos necesarios para establecer si existe ya el motivo suficiente o motivo racional que regule esta huelga, ¿ya? Y obviamente, ¿ya? Las observaciones correspondientes. El informe que el tribunal elabore, pues obviamente lo firman los miembros del Tribunal de Conciliación y el secretario. El secretario va a ser el mismo del juzgado. ¿Ya fueron a conocer los juzgados laborales, jóvenes? Todavía no. No es tarea, pero les recomiendo que lo conozcan, ¿ya? Entonces, al final, los delegados van a establecer si someten o no someten el conflicto a el arbitraje correspondiente. ¿Ya? Las recomendaciones o las actuaciones del Tribunal de Conciliación siempre van a ser válidas, ¿ya? Y como ya lo vimos, no van a poder ser anuladas por razones de incompetencia. Recordémonos que no existe recurso alguno en esta vía. ¿Se recuerdan ustedes que lo vimos el día martes o el día jueves de la semana pasada? ¿Ya? Derecho procesal del trabajo es un tema eminentemente de celeridad. Estos procesos no pueden durar o no pueden excederse el plazo de 15 días. ¿Ya? Esto tal vez ya los tiene aburridos porque ya lo he repetido mucho, pero es importante que lo veamos. Y dos, al vencer este plazo, de oficio, el tribunal da por concluida su intervención, ¿ya? E da informe a la Corte Suprema de Justicia.
Y así de fácil es este procedimiento. ¿Alguna duda, jóvenes? Está fácil, ¿verdad? ¿Ya? Aquí, de una u otra manera, ya lo hemos explicado, no existen medidas dilatorias que de una u otra manera puedan darse. Aquí lo hemos explicado conforme la clase. El pliego de recomendaciones no tiene carácter vinculante cuando es el procedimiento de conciliación, pero sí va a tener un carácter vinculante o se van a tomar esas recomendaciones si las partes deciden que someten el proceso a un tribunal de arbitraje. ¿Ya? Es decir, lo expliqué, se recuerdan, conforme el rol del Código Procesal Penal, que es lo que se envía al tribunal que va a conocer el procedimiento penal. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí el Tribunal de Conciliación no tiene el Tribunal de Arbitraje no tiene el conocimiento y solo se le trasladan los antecedentes correspondientes. ¿Ya? Bueno, aquí ya entramos con lo de la huelga. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Con toda confianza? Dígame, Mónica. Licenciado, yo solo tengo una dudita, sí, pero tal vez ya lo dijo, pero no entendí mucho. Es que el grupo coaligado puede ir al Tribunal de Conciliación. Así es. Y las recomendaciones que emite el tribunal, ¿las pueden o no considerar? Así es. Si el grupo coaligado no está de acuerdo, ¿puede ir al arbitraje o no? No. Esa es la deficiencia que existe con un grupo coaligado, porque se recuerdan que lo vimos al principio de clase, de semestre, y muy buena pregunta. Por eso es que no hay grupos coaligados que se sometan a este procedimiento, porque el arbitraje es para negociaciones de pactos colectivos. ¿Y quién puede negociar un pacto colectivo? Únicamente los sindicatos. Así es, únicamente un sindicato legalmente constituido. Entonces, por eso es que el grupo coaligado únicamente llega hasta el Tribunal de Conciliación. Y por eso es que antes de las reformas del año 2000, se recuerdan que lo vimos cuando vimos el foro de atracción, se formaban los grupos coaligados y el patrón decía, espérate que después del Tribunal de Conciliación te voy a despedir. ¿Y qué es lo que pasaba? No aceptaban las recomendaciones porque no es obligatorio, se desintegraba el Tribunal de Conciliación, si era un sindicato, pues en buena hora porque avanzaban a la siguiente etapa, pues a la siguiente base, por los que juegan base. Pero el Tribunal de Conciliación se quedaba ahí, el grupo coaligado se quedaba ahí, perdón. ¿Y qué es lo que pasaba? Que regresaban y a despedirlos todos. ¿Por qué? ¿Gozan de inamovilidad los miembros del grupo coaligado, jóvenes? No. Ok, entonces esa es pregunta de vía también. Entonces, Mónica y compañeros no pueden avanzar los del grupo coaligado a una siguiente fase. Gracias, licenciado. Gracias. ¿Alguna duda, amigos? Ustedes dirán, esta clase fue la misma que el jueves. No, fue más que un repaso, porque ya vieron que no tienen cosas claras. Pero para eso estoy aquí, pues, para resolvérselas. Y si no lo sabemos, pues lo preguntamos. Es parte del proceso. ¿Tienen alguna duda? De mi parte, no, Lic, muchas gracias. Bueno, Alexander. Bien, jóvenes, ¿qué examen les toca mañana? Procesal civil. ¿Cómo van en procesal civil? Calidad, Lic. Ahí vamos, Lic, ahí vamos. Más o menos, Lic. No, ya les iba a preguntar yo. Bueno, van a estudiar, pues, dejamos la clase de aquí. Y el día Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. El día jueves se conectan, por favor. Dígame, Andrea. Ahorita voy, Andrea. El día jueves se No, Lic, perdón, fue sin querer. Ok, gracias. El día jueves se conectan, por favor, y voy a resolver las dudas. El día jueves, si ustedes están de acuerdo, no es que no quiera dar clase yo, pero entiendo, pues, porque sí hoy vi varias dudas. Entonces, por muy mínima que ustedes crean que sea la duda, que no les dé vergüenza, porque el viernes no voy a estar yo para apoyarles. Y les Usted nos puede compartir su material el día de mañana, disculpe, por favor, Lic. Se los voy a compartir. Gracias. El día jueves resolvemos cualquier duda, ¿oyeron? Está fácil. Gracias, licenciado. Va. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.